Primera de Corintios 12:1, ¿están listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta ahí lo dejamos. En esta oportunidad, hermanos, nos vamos a enfocar en el versículo 10 y vamos a ver el don de milagros y el don de profecía. Como hemos estado viendo, hermanos, en el verso 4, por ejemplo, dice que hay diversidad de dones. Aproximadamente se calcula que hay algunos dicen que son 15, otros 16, otros que son 20. Aquí en el libro de Primera de Corintios, específicamente en el capítulo 12, nomás el apóstol Pablo habla de 9 dones. En el libro de Romanos habla de 6 dones más, en el capítulo 12, verso 6 al 8. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 en adelante, encontramos otros dones y algunos cuentan el don de castidad, como el que menciona Pablo en el capítulo 7, cuando habla de los problemas de matrimonio, que él tenía el don de continencia, que no necesitaba tener relaciones íntimas con una mujer. Pero bueno, el asunto es que estamos viendo que el Espíritu Santo da diversidad de dones. Y lo que hemos visto también, como dice en el verso 11, que el Espíritu también lo reparte como Él quiere. De manera que es el Espíritu Santo que da los dones. Y en el verso 7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Algunas personas dicen que la manifestación del Espíritu Santo es hablar en lenguas, pero como vemos en el verso 7, la manifestación del Espíritu en un creyente se manifiesta el Espíritu Santo por medio de los dones. En esta oportunidad vamos a ver el don de profecía. Como hemos estado viendo, no todos son profetas, sino que Dios ha repartido dones a cada uno como Él quiere. A algunos les ha repartido 2, a otros 3, a otros 4, a otros solamente 1, pero todos los creyentes tenemos por lo menos un don. El problema es que muchos los tenemos apagados, otros no nos hemos dado cuenta que tal vez tenemos ese don y lo que vamos a tratar de conseguir en medio de esta serie es que cada uno de nosotros identifiquemos nuestros dones y los pongamos en uso, porque son para provecho de la iglesia. Amén. Entonces, el don de milagros, hermanos, todos sabemos, ¿verdad?, que Dios es milagroso, Dios hace milagros. ¿Cuántos piensan eso? ¿Cuántos saben eso? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Nosotros como ministerio, hermanos, creemos que Dios sigue haciendo milagros. Ahora vamos a hablar acerca del don de milagro. ¿Qué es un milagro? Porque mira, muchas personas a todo le llaman milagro. Algunos dicen, hasta tienen la costumbre de decir, hermano, qué milagro que vino hoy a la iglesia, porque casi no se le ve. Pero eso no es un milagro, eso es, bueno, Dios tuvo misericordia de que el hermano o la hermana se acordara de que hay una iglesia, ¿verdad? Un milagro, hermanos, viene de una palabra que tiene que ver con un destello de poder, con una obra de poder, pero sobrenatural. De manera, hermanos, que un milagro es una obra sobrenatural.
No es que, por ejemplo, algunas personas, porque cuando hablan de milagro únicamente piensan en sanidades. La semana pasada estuvimos viendo el don de sanidades, pero como lo vemos acá, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, separa las sanidades de los milagros, porque no solo es un milagro cuando una persona que vemos en la Escritura que no podía ver y ahora podía ver, porque el Señor le devolvió la vista, no porque también una persona que nunca había caminado ahora ya podía caminar, no solamente eso es un milagro. Aquí se le conoce más bien como dones de sanidades, pero un milagro, hermanos, es algo que de verdad es sobrenatural. Podemos ver, hermanos, que, por ejemplo, el Señor Jesús hizo muchísimos milagros, ¿verdad? En su ministerio. Vemos que el Señor Jesús, por ejemplo, comenzó su ministerio haciendo milagros en una boda en Caná, convirtiendo el agua en vino. Eso es un milagro, eso nadie lo puede hacer. Eso es algo sobrenatural. También vemos que el Señor multiplicó panes y peces de 4 y 5 piezas de cada uno y multiplicó en miles, de manera que le dio de comer a miles de personas. Hasta ahorita no se ha visto que alguien haga algo como eso. A veces parece un milagro, ¿no? ¿Cómo es que estiramos el cheque hasta para llegar a fin de mes? Pero eso no es un milagro. Pareciera, ¿no?, que es un milagro, pero eso no es un milagro. El Señor expulsó demonios, son cosas sobrenaturales. El Señor calmó la tempestad. Todos recordamos todas esas historias, ¿verdad? No hay nadie en el mundo, y no lo ha habido nadie, que pueda detener una super tormenta en medio del mar. Pero el Señor, con una sola palabra, reprendió a los vientos y calmó la tempestad. Eso es un milagro. Vemos, hermanos, también que Él caminó sobre el agua. Esas cosas no se ven hoy en día. Vemos que Él resucitó muertos. Si es así, ¿verdad? El Señor también murió y Él mismo resucitó. También ese es un súper milagro, y también subió a los cielos, que es algo que nadie ha hecho por sus propios medios. Como podemos ver, hermanos, no son cosas comunes y corrientes. No es que alguien de repente tiene dolor de cabeza, alguien ora por esa persona y se le quita el dolor de cabeza. Eso no es un milagro, eso es una sanidad. Y a veces, hermanos, no necesitamos ni que oren por nosotros. Con una aspirina se nos puede quitar el dolor de cabeza. Pero el problema es que hemos confundido lo que es un milagro, hermanos. Vemos también, hermanos, en la Escritura que el Señor Jesús, además de que hizo muchos milagros, Él repartió un poco de esos dones que operaban fuertemente en Él, y los dio a los hombres. En Efesios 4:7, por ejemplo, vemos que el apóstol Pablo dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. De manera, hermanos, que Dios, el Señor Jesucristo, repartió dones a cada uno de los creyentes. En algunos casos repartió el don de milagros. El don de milagros operaba también en sus discípulos casi a la misma manera que en el Señor Jesús. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. También en Hechos, capítulo 9, verso 40: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. El apóstol Pedro tuvo también testimonio de que en él operaba el don de milagros cuando resucitó a esta hermana llamada Tabita. Obviamente fue Dios a través del apóstol Pedro, a través de los discípulos. Entonces vemos que el don de milagros operó también en algunos apóstoles, en algunos discípulos en aquella época. Y Jesús, hermanos, no quiere decir que, a pesar de que era Dios, no quiere decir que toda la vida se la pasó haciendo milagros. Él fue un niño normal, aunque en la Escritura no vemos
mucha información sobre su niñez, pero tampoco vemos de que él jugaba con sus poderes, ¿verdad? Haciendo milagros por doquiera, sino que, como vemos en el libro de Juan, capítulo 2, verso 11, cuando él, la historia que les comentaba hace un momento, que él convirtió el agua en vino, dice que esta señal, veamos capítulo 2 de Juan, verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Como podemos notar, inicia el versículo diciendo, este principio de señales hizo Jesús. O sea, que da a entender que esto fue posiblemente, si es que no fue el primero, fue de los primeros milagros que se manifestaron en su ministerio. De manera que el Señor Jesús, tenemos los datos en la Escritura de que Él vivió 33 años en su vida terrenal. Pero no quiere decir que por 33 años el Señor estuvo haciendo milagro tras milagro, sino que Él estuvo haciendo milagros únicamente por 3 años de ministerio, cuando Él comenzó su ministerio. El propósito, hermanos, de los milagros lo vemos en el libro mismo de Juan, capítulo 20, verso 30. El apóstol Juan escribe de esta manera, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El apóstol Juan dice que a pesar de que tenemos testimonio escrito en el Evangelio de Juan y en los otros evangelios, de que el Señor Jesús hizo muchas señales, maravillas, hablando de milagros, dice que no están todas escritas en este libro. Pero dice en el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera, hermanos, que los milagros, las señales, los prodigios que operaron en el Señor Jesús durante su ministerio no eran nada más un derroche de poder, no era para presumir, no era para decir, miren, yo soy Dios, miren yo las cosas que puedo hacer para hacer sentir bien a la gente, como es el ejemplo de cuando convirtió el agua en vino. No era para que todos se emborracharan más, sino que el propósito que tenía el Señor Jesús de manifestar estos milagros, estas señales, estos prodigios, era para que creyeran que Él era el Mesías prometido. Como todos sabemos, los judíos desde la antigüedad estaban esperando al Mesías, que traducido para nosotros es el Cristo. El Mesías estaba prometido para los judíos y muchos de ellos esperaban que en cualquier momento se manifestara con grandes señales y prodigios. Entonces, en el libro de Juan, cuando él purifica el templo, capítulo 2, verso 18, cuando él hace un azote de cuerdas, saca a los vendedores, le dicen los judíos en el verso 18, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ellos estaban diciéndole, a ver, ya que te atreves a venir a correr a la gente del templo, o sea, ¿tú quién te crees? Si eres alguien, muéstranos una señal. Si tú eres el Mesías, y en otros lugares se lo dijeron. En varias ocasiones le dijeron, a ver, ¿qué señal haces? Tanto que el Señor Jesús más adelante les decía que ellos pedían señales, pero que no iban a recibir señales, sino la señal del profeta Jonás, que era morir a los 3 días y resucitar al tercer día. Morir al tercer día, resucitar como los 3 días que estuvo Jonás en el pez, una manera alegórica. En Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Porque los judíos, hermanos, entendían que cuando llegase el Mesías, cuando se manifestase el Mesías, iba a hacer muchas señales, muchos milagros. Ellos estaban viendo y creyeron en él algunos porque decían,
no es posible que venga o que este no sea el Mesías, porque no hay quien pueda hacer más señales que él. De manera que algunos pensaban que él sí era el Mesías y por eso creyeron. Pero hubieron otros que decían que él no hacía estas cosas sino por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás, porque se negaban a creer que él fuera el Mesías prometido. Los milagros, de manera, hermanos, que eran nada más que señales que tenían como propósito confirmar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Pedro, en su primera predicación, después de recibir el Espíritu Santo en Hechos 2, en el verso 22, cuando comienza con su predicación, en la cual se convirtieron más de 4,000 personas, nomás contando hombres, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué, hermanos? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. De manera que él confronta con su predicación, en su primera predicación, lleno del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pedro dice: Jesús es el Mesías. Ustedes lo vieron porque Dios hizo grandes señales por medio de él. Y lo mataron. Y lo crucificaron, lo mataron y resucitó al tercer día, porque era imposible que la muerte lo pudiera detener. Pero muchos de ellos creyeron, algunos de ellos se salvaron en esa predicación del apóstol Pedro, a través de esa predicación y con el testimonio de los milagros que ellos tenían conocimiento que el Señor Jesús había hecho. Pero otros no quisieron creer. Inventaron la idea de que el Señor Jesús no había resucitado, sino que los mismos discípulos habían mandado robar el cuerpo. Y todavía se maneja esa versión hoy en día. A pesar de que hay testimonio en la misma escritura que ellos mismos daban testimonio que Jesús hacía milagros, hasta Pilato quería verle hacer milagros. Entonces, Pilato, Nerón, el otro gobernador, se me fue el nombre de él, pero este hombre también quería verle hacer milagros. El don de milagros que el Señor Jesús le dio a los discípulos por medio del Espíritu Santo, hermanos, también tenía el propósito de confirmar el ministerio apostólico de ellos, que ellos pertenecían al ministerio también del Señor Jesucristo, que ellos eran sus discípulos, que ellos eran verdaderos discípulos del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 11 al 15, por ejemplo, vemos que cuando Pedro y Juan se acercan al templo, se encuentran a un hombre paralítico, aunque este es un milagro de sanidades. Vemos que ellos sanan a este paralítico, y en el verso 11, por ejemplo, desde el verso capítulo 1 al 10, ocurre esta sanación, pero en el verso 11, el apóstol Pedro, cuando está este hombre cojo y paralítico, dice, por ejemplo: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, o sea, maravillados, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Y vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pedro, una vez más, después de que hay una señal visible y notoria en que maravilla a toda la gente, lo primero que hace después de esto, cuando la gente se acerca asombrada, lo primerito que hace es predicar el evangelio de Cristo. De manera que el propósito de todas estas señales era atraer la gente, predicar, pero confirmar por medio de estas maravillas el ministerio apostólico, de que ellos eran discípulos del Señor Jesús. Podemos ver, por ejemplo,
que el apóstol Pedro a todo lo largo del versículo capítulo 3, verso 11 en adelante, él le sigue predicando. Vemos en el capítulo 4 que los sacerdotes van por ellos y los meten a la cárcel porque se sienten celosos de que están predicando sin autorización de ellos, que la gente se va con ellos. Y vemos que en el verso, hermanos, más adelante en el 4:11, el apóstol Pedro también les predica a ellos. Veamos desde el 9. Puesto que hoy ellos le piden cuentas a ellos por qué están haciendo esto, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, que dice, hermanos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. De manera, hermanos, que la obra del Espíritu Santo a través de la operación de los dones en estos hombres daban a conocer que ellos eran discípulos del Señor Jesucristo. Vemos que la palabra de Dios siempre, todas las cosas de Dios tienen un propósito y una razón de ser. Vemos que estos hombres, en el verso 16, por ejemplo, los sacan, los echan fuera y se quedan planeando qué pueden hacer ante esta situación. En el verso 16 diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, fíjense bien, ¿qué dice? Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. De manera que aquí no podían sobornar gente para decir que no había pasado esto, porque ahí estaba la evidencia, todos lo habían visto. De manera, hermanos, que este tipo de milagros, prodigios, señales, tenían como propósito confirmar el ministerio apostólico. Amén. Vemos, hermanos, que Pablo más adelante está argumentando y defendiendo su apostolado por medio de apelando a que él ha mostrado las señales de apóstol. En 2 Corintios capítulo 12, verso 12, el apóstol Pablo dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y tenemos en las escrituras de que el apóstol Pablo también manifestó obras maravillosas. Por ejemplo, tenemos que resucitó a Tíquico, que una vez cayó cuando estaba él predicando toda la noche, se durmió, cayó al piso, ya estaba muerto. Pablo lo abrazó, oró por él y se levantó vivo. Vemos que él está diciendo que la señal de apóstol, las señales de apóstol, dando a entender que para poder tener el ministerio de apóstol tenía que manifestar señales. Para que fuera un ministerio verdadero, tendría que haber señales que lo confirmaran como un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. El don de milagros, entonces, hermanos, no tenía la intención de permanecer por la eternidad, sino era la confirmación, hermanos, de parte de Dios que primeramente que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, y que sus discípulos eran verdaderos discípulos del Señor Jesucristo porque hacían las mismas cosas que él hacía. Entonces daba testimonio el Señor Jesús, Dios a través de ellos. En Hechos capítulo 14, verso 3,
Dice, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, ¿qué era? El Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, ¿por medio de qué? Concediendo que se hicieran señales y prodigios milagrosos. El propósito entonces, hermanos, de los milagros era poner, ahora en los apóstoles, era poner el fundamento para la iglesia de Cristo. Solo han existido, hermanos, 3 grandes periodos en la Escritura, si ustedes lo han notado, de milagros en la historia. Dios es un Dios de milagros y por supuesto que Dios sigue haciendo milagros hoy en día, pero ahora no lo hace a través de un don de milagros, no lo hace a través de un apóstol, no lo hace a través de un profeta, ahora lo hace a través de una oración o la oración de toda la iglesia. Hay testimonios, muchos testimonios, hermanos, de personas que han recibido algún milagro de parte de Dios, pero estamos hablando de milagros de verdad. O sea, milagros, de obras milagrosas por medio de la oración de la iglesia, de toda la congregación. Pero ahora ya no está en operación este tipo de grandes señales y prodigios por medio del don de milagros, como lo fue, por ejemplo, en la época de Moisés. Ustedes se acuerdan, Moisés trajo por medio de la vara que traía a veces, hacía manifestaciones milagrosas, hizo que la vara se convirtiera en una serpiente y se comió la serpiente de los falsos magos que tenía el faraón. Vemos que hubieron 10 plagas en Egipto ordenadas por Moisés. Bueno, era Dios a través de Moisés. Vimos que también Moisés abrió el mar, ¿verdad? Bueno, Dios a través de Moisés. Dios también proveyó a través de Moisés maná en el desierto por 40 años. Y hay muchas acciones milagrosas que pasaron en el tiempo de Moisés y terminaron en el tiempo de Josué. Después de eso no se ven más milagros en esa cantidad ni en esa dimensión. No se vuelven a ver más milagros hasta el tiempo de Elías y Eliseo. Tenemos 2 temporadas en el Antiguo Testamento, el tiempo de Moisés, luego el tiempo de los profetas, Elías y Eliseo. Obras milagrosas, estamos hablando de milagros, señales, que lo que servían era para verificar, confirmar el ministerio de este grupo de hombres. Y el tercer grupo que vemos es, y que fue el más grande, el del Señor Jesús y sus discípulos. Una vez se termina de escribir el Nuevo Testamento, de hecho, nosotros solo vemos milagros ocurriendo en el libro de Hechos y en los evangelios. Pero ya en las cartas de Pablo en Corintios no vemos que se hagan milagros. En todas las cartas, en Pedro, en Judas, no se ve que haya un destello de milagros en las demás epístolas. Más que en el Nuevo Testamento solo se ve en los evangelios, en los tiempos de Jesús y en el libro de Hechos. Ya no vemos más milagros, no vemos sanidades milagrosas, tanto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dejé a Trófimo enfermo. Y le dice a Timoteo, usa un poco de vino en el agua por tus dolores en el estómago. ¿Por qué entonces, si el don de milagros, el don de sanidades y todas estas obras maravillosas que ocurrían en ese entonces, si estaban vigentes, Pablo hacía milagros? ¿Por qué no le dijo, ve Timoteo con el hermano Panchito que tiene el don de sanidad? O ve con el hermano aquel que tiene el don de milagros. No se ve que haya ese tipo de instrucciones. Al contrario, vemos que Santiago dice que si alguno está enfermo, busca a los ancianos de la iglesia y que oren por él. No dice busquen al hermano que tiene el don de milagros o el don de sanidades. Entonces, este tipo de don, hermanos, el don de milagros, como algunos otros pocos, tenían propósito nada más de poner el fundamento de la iglesia,
como testimonio para establecer o para hacer la intercesión o el cambio de la ley a la gracia. Una vez esto fue establecido, ya no hubo necesidad de que este tipo de cosas se volvieran a manifestar. Tenemos un nuevo periodo de milagros que lo menciona en el Apocalipsis, pero eso todavía no pasa cuando vengan los dos testigos en Apocalipsis 11:3 en adelante, que vendrán estos dos testigos del Señor y ellos van a hacer, dice, descender fuego del cielo, van a hacer grandes maravillas. Y hay un otro periodo de milagros, hermanos, que es cuando se manifiesta el anticristo. Pero son señales y prodigios que dice mentirosos. El Señor Jesús, hermanos, advirtió sobre este tipo de cosas. En el libro de Mateo, capítulo 24 dice el Señor que vendrán falsos maestros, falsos profetas, con grandes señales y prodigios. Veamos Mateo 24. ¿Ya están ahí, hermanos? Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y lo que podemos ver, hermanos, que muchas personas hoy en día dicen que tienen ese don de milagros. Hay personas que se dicen llamar profetas, apóstoles hoy en día, que dicen que a través de ellos hace Dios milagros. O ya ni dicen que es Dios, dicen que son ellos. Pero, y el argumento que usan este tipo de personas es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, y eso, amén. Eso es así. Pero el hecho de que Dios no cambia, no quiere decir que se mantiene haciendo las mismas cosas por la eternidad. Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó el universo en 7 días, pero ¿qué dice? Que al séptimo día, ¿qué dice que hizo? Reposó, dejó de crear. ¿Estamos de acuerdo en eso? No se mantiene cada 7 días haciendo un universo. O sea, hay cosas que Dios ha hecho, tienen un propósito, una vez cumplido el propósito, dejan de ser. Tenemos el ejemplo, hermanos, que por ejemplo, no se ve que ahora mande Dios a hacer un arca, ¿verdad? Ya no sé, o sea, una vez pasó y dejó de pasar. Dice la Escritura que Él destruyó la tierra por medio de agua, pero también hizo una promesa que nunca más lo iba a volver a hacer. No quiere decir que Él va a destruir cada vez que se enoje la tierra por medio de agua. También cuando en los días de Moisés, que se abrió el mar rojo, no vemos que se siga abriendo el mar rojo, que la iglesia vaya allá al desierto y levante una vara y se va a abrir el mar rojo. El hecho de que lo hizo en esa oportunidad no quiere decir que se va a seguir haciendo. Había un propósito. No sigue enviando plagas a Egipto, ¿verdad? Ni a ninguna nación ha mandado plagas similares. En el libro de los Hechos, capítulo 2, 45, fíjense, dice que los creyentes vendían sus propiedades. ¿Sí? Eso fue en aquella época. Yo estoy muy convencido que nadie en esta época estaría de acuerdo en vender las propiedades y dárselas a los necesitados. Había un propósito en aquella época. Ese propósito dejó de ser. No quiere decir que tenemos que estarlo haciendo constantemente. Obviamente hay otras cosas que sí las tenemos que hacer, que no pasan de moda, que son necesarias porque la Escritura lo manda. Pero hay algunas, como algunos de los dones, en este caso el don de milagros, tenía un propósito, se cumplió y dejó de ser. Amén, hermanos. El propósito era establecer el fundamento. Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí podemos ver que este misterio
del que habla el apóstol Pablo antes no se había dado a conocer, pero que en esta época se había dado a conocer por medio de ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas. ¿Y cuál era ese misterio? Que los gentiles son coherederos del reino de Dios. Porque antes de esto, hermanos, solo los judíos tenían derecho al reino de Dios. Sí podemos ver que hay propósitos que llega el tiempo, se cumplen y Dios tiene sus planes trazados. Y uno de esos era que en la época que se escribieron estas cosas, era abrir el reino a toda criatura, hermanos. Amén. Luego, hermanos, podemos ver el siguiente don, el don de profecía, 1 Corintios 12:10, a otro también se le dio el don de profecía. En hebreo, hermanos, la profecía es nava, en el griego es profeteu. Y lo que significa la palabra profecía, hermanos, es hablar en nombre de. En este caso, hablar en nombre de Dios. Ser el vocero de Dios significa proclamar las palabras de Dios. Una definición del apóstol Pablo en 1 Corintios 14:3 es: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía contiene estas cosas. Algunas personas piensan que profetizar es adivinar el futuro. Y hay personas y de hecho hay profetas que ni siquiera creen en Dios. Por ejemplo, tenemos el famoso Nostradamus, ¿no? Que dejó cientos de profecías y a fuerza tratan de acomodarlas en cualquier situación de la historia, pero ese hombre era un falso profeta, porque muchas cosas no se cumplieron y algunas de las que dicen que sí se cumplieron, nada más las han acomodado a los acontecimientos. Pero profetizar, hermanos, es hablar de parte de Dios, es hablar un mensaje directamente de Dios a las personas, porque el que profetiza habla a los hombres, ¿verdad? No habla a Dios. Dios le inspira al profeta y este profeta debe hablar las palabras que Dios le ha dado a esa persona. Son mensajes directos de parte de Dios. Esto se usó mucho, hermanos, para escribir las escrituras. En el libro de Hebreos, capítulo 1, acompáñenme allá, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por medio de quién? Los profetas. ¿Cómo fue que les habló? Inspirándolos. Y ellos escribieron. Algunas veces fueron verbalmente, pero antes dice que Dios, habiendo hablado en el pasado a los padres por los profetas, ¿qué dice en el verso 2? En estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. De manera, hermanos, que el mensaje de los profetas era bastante divino, digno, importante y poderoso, pero ahora nos ha hablado por medio de el Hijo. Es mucho mejor el mensaje del Hijo y mucho más relevante. Entonces, es importante distinguir, hermanos, el oficio de profeta y el don de profecía, porque como podemos ver en la Escritura, hace mención de profetas como un oficio, como una ocupación, y hace también mención de un don. La persona que tiene el don de profecía no es lo mismo el que tiene el oficio de profeta. El oficio de profeta, hermanos, un profeta eran hombres capacitados de parte de Dios para recibir directamente revelaciones para dárselas a su pueblo. Dios hablaba directamente por medio a estos hombres, inspirándolos para dar un mensaje. En Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos que la iglesia, desde el inicio, hermanos, fue edificada bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Dios inspiraba a estos hombres, les estaba haciendo la transición, hermanos, porque recordemos que en la mayoría, o todos, eran judíos, estaban educados y estaban acostumbrados a vivir bajo la ley. Ellos todavía no entendían el evangelio del Señor Jesucristo, sino que hasta que llega el Espíritu Santo de Dios es que ellos empiezan a entender las escrituras del Antiguo Testamento, de que Cristo tenía que padecer, el Mesías tenía que padecer, tenía que ser sacrificado para poder pagar por nuestros pecados. Es entonces que ellos empiezan, por medio de la revelación del Espíritu Santo, a entender el Antiguo Testamento, que todo lo que estaba escrito en los profetas, en los salmos, en los libros de Moisés, hablaban acerca de Cristo y de su obra redentora para ahora, no solo para los judíos, sino también para todos los gentiles. De manera, hermanos, que el oficio de profeta era en ese entonces, era recibir esa revelación, en algunos casos escribir. En los apóstoles ellos también operaban como profetas y estaban dando esa interpretación, nuevas revelaciones que no eran realmente nuevas, sino que era el plan en un origen de parte de Dios. Amén. Bueno, entonces, una vez terminado, hermanos, de escribirse el Nuevo Testamento, ya no hay razón para que hayan profetas, porque la revelación está completa aquí. Amén. Ya no tenemos que agregarle, ya no tenemos que quitarle, y como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 18, no le podemos quitar ni agregar a la escritura, porque el juicio de Dios vendría sobre esa persona. A diferencia, hermanos, el don de profecía, que es de lo que estamos hablando, ya no existen los profetas. Una vez que el Nuevo Testamento está completo, ya no necesitamos nuevas revelaciones, pero ahora tenemos el don de la profecía. El don de la profecía, en su significado original, hermanos, es el don de proclamar las verdades de Dios, pero ya reveladas en este libro. Las verdades de Dios reveladas en la palabra de Dios. La diferencia entre este oficio de profeta es que el profeta recibía a veces cosas nuevas, pero el que tiene el don de profecía solamente recibe una correcta dirección acerca de lo que la palabra de Dios dice en la verdad. De manera que no quiere decir tampoco, hermanos, que los predicadores son profetas, pero algunos predicadores podríamos decir que tienen el don de la profecía, porque tienen el don dado por Dios de proclamar fielmente la palabra de Dios en el momento justo, indicado, en el área correcta, trazando bien la escritura. Puede operar también la sabiduría dada por Dios en este tipo de personas. Entonces, quien tiene el don de la profecía, hermanos, no está recibiendo nuevas revelaciones como para ser escrita, sino tiene que tomar la palabra escrita y proclamarla. De la misma manera, para edificación, exhortación y consolación del creyente o de los creyentes. El don de profecía entonces es proclamar la palabra de Dios, hermanos. Lo que Dios ya dijo, antes por medio de los profetas y ahora a través del Hijo. Amén. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura, fíjate bien, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y 2 de Timoteo 4:2 también dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Fíjate, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. ¿Doctrina de dónde? De la palabra de Dios, no de nuevas revelaciones. Esto se parece mucho a lo que leímos en 1 Corintios 14:3, que dice: pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Y en los versículos que leímos dice: predica la palabra, instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De manera, hermanos, que la profecía ahora es la proclamación de la palabra de Dios. Por eso, Romanos 12:6, el apóstol Pablo manda: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si alguien tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De manera, hermanos, que si alguien se siente que cree que es profeta, dijo el apóstol Pablo también en 1 Corintios 14:33 parece, que dice: si alguien se cree profeta o espiritual, vea que lo que he escrito es palabra de Dios. En 1 de Pedro, el apóstol Pedro también dice en 1 de Pedro 4:11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto podría hacer alusión al don de la profecía. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De manera, hermanos, que también debemos juzgar si la profecía es profecía de Dios. ¿De qué manera? Ver si la palabra de Dios está contenido lo que están diciendo, como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea, cuando Pablo les predicó, dice que ellos iban a su casa a ver en su palabra, en la escritura, que antes ellos solo tenían el Antiguo Testamento, y verificaban si estas cosas que le habían predicado eran así. 1 Corintios 14:29, Pablo también dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás juzguen. ¿De qué manera? Con la palabra de Dios. Es verdad, es bíblico, Dios lo dijo, lo está trazando correctamente. ¿A eso se refiere cuando están hablando? Cuando dicen así dice el Señor. Tenemos que juzgar si la predicación, la proclamación de la palabra de Dios es verdaderamente palabra de Dios. El Señor Jesús nos advirtió, volvamos a Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Pedro también lo menciona, 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, fíjate bien, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
vemos que una característica, hermanos, de los falsos profetas, de los falsos maestros, es que usan palabras, ¿cómo dice? Fingidas. En otros lugares mencionan palabras infladas. Han oído personas, y están en la televisión, hermanos, que hablan la super unción de la mega no sé qué, no sé cuánto, cosas que tal vez están en el Antiguo Testamento, usan palabras de allá y le ponen el evento de milagros de no sé qué, y le ponen palabras bien raras que ni han de entender, pero se oyen interesantes, se oyen maravillosas. No podemos negar, hermanos, de que el ser humano tiene un deseo muy grande de poder. El ser humano lo tiene en su ADN eso. De manera, hermanos, de que cuando vienen algunas personas a Cristo y escuchan acerca de dones tan maravillosos como el de milagros, el de sanidades, el de profecía, atraen mucho estas cosas porque son muy llamativos. Yo creo que muchos de nosotros quisiéramos no poder orar por las personas y que las personas se sanen, o que alguna persona tenga una súper necesidad que sería imposible que humanamente pueda ser resuelta, y poder orar y que Dios resuelva esa cosa de una manera milagrosa. Todos creo que quisiéramos poder hacer eso. Hay otros que quisieran saber la vida de todo el mundo y poder decirles qué hacer y qué no hacer. Pero esas cosas no nos las ha dado el Señor. Hay personas que lo hacen, que andan tratando de adivinar las personas. A mí el Señor me mostró que usted tiene un ratón debajo del colchón. Y posiblemente sí lo tenga, hermano. Pero no es que Dios se los mostró. O sea, salen con algunas cosas queriendo presumir de algo que no tienen. Y mira, hermanos, muchas de las características de los falsos profetas, por ejemplo, la vemos en el libro de Judas. Judas solo tiene un capítulo. Y así brevemente, hermanos, voy a leerles en el verso 8. Judas 1:8 sería: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos están en todas partes. En estos eventos proféticos, hermanos, esta gente hace alarde. Vamos a pisotear a los demonios, dicen unos de ellos, y vamos a brincar sobre ellos y los vamos a agarrar a patadas, dicen. Y empiezan algunos hasta insultarlos. Pero fíjate lo que dice en el 9. Por eso es que es importante, hermanos, cuidadosamente poner atención a lo que dice la palabra de Dios. En el verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel, estamos hablando de un arcángel, no un apóstol, no un profeta, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, que dice, hermanos, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hasta estos seres espirituales, mucho más superiores que nosotros, hermanos, respetan al mismo diablo, porque están ante la presencia de Dios. No se pusieron de arrogantes el arcángel: mira, yo aquí soy el mero y a mí tú me haces los mandados. No. Dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino el Señor te reprenda. Pero fíjate lo que dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Está hablando de falsos profetas, falsos maestros, falsas personas que dicen tener dones de sanidades, dones de milagros, que tienen profecía, que el Señor les habló, que tuvieron sueños. Pero fíjate las características de ellos. En el verso 12 dice que se apacientan a sí mismos. Dice que, bueno, ya vimos que estas personas no respetan las autoridades ni las autoridades espirituales. Dice que estas personas en el 16 son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas. Y fíjate lo que dice, adulando a las personas para sacar provecho. Estas son características de los falsos profetas. Personas que llegan, les soban la espalda a las personas, obviamente si ven que les pueden sacar algo. Les dicen, a mí el Señor me mostró que tiene grandes propósitos para ti. Y empiezan, según lo que ya indagaron acerca de ellos, comienzan a hablarles bonito, a sobarles la espalda, para después meterle la mano en el bolsillo. Y el Señor me dijo que esos billetitos que tienes ahí guardados se los tienes que dar al siervo del Señor o para la obra del Señor, que obviamente la obra pues del Señor que lo está diciendo, ¿no? Pero no es, mira, de verdad, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Limitémonos más a lo que Dios dice en su palabra. Dejemos de pensar en sueños, revelaciones, visiones. Mira, si Dios te llega a dar algo, pues gloria a Dios por ello, pero fíjate bien si concuerdan con las cosas que dice la palabra de Dios y lo principal, si es para provecho de la iglesia, no para provecho tuyo. Si no es para provecho o para que alguien se aproveche de ti. Tenemos que ser inteligentes. El mismo Señor Jesús dijo que los hijos de este siglo, refiriéndose a la gente del mundo, son más audaces que los hijos del reino. Porque muchos, por la religiosidad o por, no sé, por insensatez, por inocencia, se creen cualquier cosa, hermanos. Pero hay falsos profetas, hay falsos maestros, hermanos, y lo podemos ver en cada una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió, las que escribió Pedro, lo escribió Judas, el mismo Señor Jesucristo lo mencionó en los evangelios. En el libro de Apocalipsis, las cartas a las iglesias hacen mención también de falsos profetas, falsos apóstoles, y en otras que eran falsos judíos, falsos hijos de Dios. De manera, hermanos, de que no nos traguemos cualquier cuento nomás porque alguien diga, yo soy profeta, yo tengo el don de aquí o el don de allá. Lo que podemos ver, hermanos, que si una persona tiene un don o varios dones, deben ser primeramente hechos o ejercitados para provecho y edificación de la iglesia, no de sí mismo. Para la iglesia, no para sí mismo. Cualquiera que sea el don, por muy maravilloso que sea o muy ruidoso que sea, pero realmente, hermanos, hay dones que todavía están vigentes, que cada uno de nosotros los tenemos, pero vamos a necesitar ejercitarlos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, que nos permita también ejercitar nuestros dones. ¿Qué les parece? Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Hemos aprendido la diferencia que hay entre lo que son los dones de milagros, Señor, la profecía, el oficio, el don de profecía. También hemos visto, Señor, que hay personas que mienten gravemente, diciendo que tú les has dicho y tú no les has dicho nada, Señor. Algunas personas quieren presumir diciendo que tienen algunos dones, como lo hacían la iglesia de Corinto, algunos hermanos en la iglesia de Corinto, menospreciando a algunos otros que tenían tal vez dones de servicio, dones de ayuda, y porque algunos dones se veían más interesantes, más hermosos, Señor, más famosos, y menospreciaban a los otros, Señor, que tal vez tenían un don que es un poco más humilde, menos visto, Señor. Y todavía pasa en este tiempo. Todavía pasa mucho porque el corazón del ser humano, Señor, siempre trata la manera de sobresalir para ser visto, no para que tú seas glorificado. Ayúdanos a entender, Señor, estas verdades, que queden clavadas en nosotros en convicciones, Padre, de que
Sea lo que sea que tú nos hayas dado como un don o varios dones a cada uno de nosotros, que siempre los usemos para glorificarte a ti, para edificar la iglesia y no para presumir nosotros de nosotros mismos, como si nosotros mismos hubiéramos hecho que ese don estuviera en nosotros. Ayúdanos a no presumir de ninguna manera, Señor, sino más bien ser humildes, ser santos, amarnos unos a otros, procurar, Señor, el bienestar del otro y no el de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a entender todas estas cosas y sobre todo a practicarlas, Padre. Haz que los dones de nosotros, de cada uno de nosotros, sean manifestados. Que la manifestación del Espíritu sea muy notoria por medio del ejercicio de nuestros dones en esta congregación, Señor. Ayúdanos a descubrirlos y a ejercitarlos. Si alguno tuviese apagado el don, que lo pueda encender, Señor, o avivarlo, Padre. Si alguno de nosotros ha contristado tu Santo Espíritu, Señor, por medio de pecados ocultos, no confesados, que han estado cubiertos ahí por años, Señor, muéstranos, Señor, redargúyenos de esos pecados para que podamos confesarlos a ti, Señor, y apartarnos de esos pecados. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre.